Importante, digamos, los errores, digamos, que no hay que cometer. Principalmente, por ejemplo, la línea tierra. Esta es la línea tierra. ¿Bien? Este es el horizonte. Siempre hay que buscarla. En base a esa línea tierra, yo, por ejemplo, puedo generar las escalas. Yo digo, esa línea tierra, de ahí parte todo, y digo, por ejemplo, si la línea tierra y el punto de fuga de una persona, ¿no? Es, si 2 metros equivale a 1 centímetro, ¿bien? Medio centímetro va a ser 1 metro, entonces yo le coloco 1,7 a la altura de esa persona. Eso va a medir esa persona. Entonces yo ya tengo la base para generar esa altura de esa persona. Y en base, si yo quiero hacer justamente el punto de fuga basándome en la visual de la persona, como punto observador, yo desde ahí empiezo a tirar. Después hay otros puntos de fuga más altos que son vuelo de pájaro y otros puntos de fuga que son distintos, más bajos, más altos, de la línea de tierra, pero en este caso yo lo decidí que sea a, digamos, la línea de la persona, a la altura de la persona, pero a una cierta distancia en proporción y escala, está alejada. Entonces yo en base a eso generé estos pisos o niveles de losa. Por ejemplo, yo dije si este 1,5 es una persona, 2 metros y algo son 1,20 cm, por ejemplo, entonces yo ya generé esa altura. Y así sucesivamente, en un solo plano, en el plano principal. Y en base a ese punto, yo empecé a buscar ese plano, esa altura que generé primero, y en base a eso ya voy tirando, digamos, el punto de fuga y voy generando el otro. Eso es importante. Es un error que se va a cometer que directamente no se pone esa escala, no se interpreta bien esa escala. Esa escala se tiene que interpretar. Segundo punto es que esta, por ejemplo, está el punto de fuga y no hace falta, digamos, no es siempre un solo punto de fuga, hay muchos, se puede hacer con muchos puntos de fuga, ¿bien? Entonces este punto de fuga, por ejemplo, me sirve para estos planos que están acá, que estos puntos de fuga dan esa profundidad, básicamente, la profundidad, y después yo acá genero un plano que me está dando la altura y el ancho. Entonces este punto de fuga siempre me va a generar la profundidad, la distancia, y eso va a variar, o sea, va a variar de distancia más cerca, distancia más lejos, y al mismo tiempo se va a achicar todo, o se va a agrandar a medida que se vaya acercando. Entonces eso es muy importante. El punto de fuga, digamos, puede haber varios tipos de fugas, puntos de fugas que yo los voy generando. Acá en este caso me sirvió para hacer estos planos y este para hacer este plano. Y tuve que hacer un tercero para hacer este edificio, porque no están en la misma recta o en el mismo ángulo del plano. ¿Tá? Y bueno, eso básicamente es muy importante y se cometen muchos errores. El tema de la escala también, si yo por ejemplo acá sé que esto mide 2,5 metros y dibujo una persona de este tamaño, no está a escala, digamos. Si yo dibujara estos 2 metros, 0,7, que yo interpreté si está bien la escala ahí. Bien, lo igual que si quisiera hacer algo acá. Bien, o sea, tengo que saber bien la escala que yo estoy generando en ese plano y en las profundidades. Bien, y básicamente cuarto, lo importante es saber cómo yo genero estos planos y emblocar estos volúmenes. Bien, ¿cómo se genera eso? Por ejemplo, si yo tuviera algo acá, por ejemplo, o este elemento, yo tengo que saber que primero voy a tener un plano acá si es recto, o a lo mejor necesito dos porque ya va a tener otro ángulo, pero en este caso que es recto, este plano, el punto de fuga me va a generar esa profundidad, esa profundidad, esa profundidad, esa profundidad. Y la distancia, bueno, ya la voy generando ahí. Entonces voy cerrando ese bloque. Ese bloque me va a ayudar a entender bien las piezas. Bien, ese es el bloque. Lo mismo acá. Yo genero un punto para entender esa circunferencia o ese cilindro. Yo lo tuve que generar primero un plano recto, un plano de alto y ancho, y la profundidad se la tuve que dar con el punto de fuga. Entonces yo ya embloqué ahí. Y ahí genero un cilindro, la parte baja, y ya lo puedo hacer. ¿Bien? ¿Por qué se ve esta parte más que esta? Porque
Esta está por debajo de la línea de horizonte y de tierra. Bien, y está a una distancia. Bien, esos son los puntos básicos. Después hay mucho más que lo vamos a ver adelante, más adelante.